Dios los bendiga, hermanos amados. Tengan ustedes muy buenas noches. Los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Y estamos una noche más para poder compartir la bendita palabra del Señor. Así que yo le animo a que usted pueda estar con sus cinco sentidos, pueda estar atento a lo que tiene siempre Dios que decirnos. ¿Sabe usted que la Biblia es la palabra de Dios escrita, que en algún tiempo, fue tan no solamente perseguida, sino que fue tan elevada a niveles destructivos por la importancia que tiene la bendita palabra del Señor? Un libro que ha hecho récords de ventas. Y más allá de todo eso, es un libro que habla de nuestra creación, habla de nuestra forma de vida, de nuestra transformación, pero que también habla de nuestro futuro más allá adelante. Así que la palabra del Señor es aquello que nos edifica, que nos fortalece, nos anima, es el alimento para nuestros espíritus, es el alimento para nuestras almas, es aquello que trae redención muy pronto para nuestras vidas. Y de seguros estamos que todo lo que está escrito en la palabra del Señor, así como bien lo declara la Biblia, dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no pasará. Esa sí se va a cumplir, esa sí va a tener un cumplimiento fiel, no como los pronósticos que a veces se han dado a lo largo de la existencia de la humanidad. Algunos quizás acertaron, otros tuvieron muchas complicaciones porque no se realizaron, no se llegaron a concretar. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos la palabra más segura, en quien nosotros hacemos bien en confiar, en creer, obviamente en leer, en saber, en conocer la bendita palabra del Señor. Así que yo estoy completamente seguro de que Dios, en medio de estos tiempos, lo que va a hacer con todos y cada uno de nosotros es definitivamente edificarnos y fortalecernos. Y el día de hoy quiero enviarle un abrazo, quiero enviarle un saludo muy cordial a todos mis hermanos, amigos que están en sintonía también ya de este espacio, la iglesia en tu casa, ¿verdad? Creyendo que la palabra del Señor también está acrecentándose. Cada vez que usted lee o escucha la palabra del Señor, algo se está transformando en ustedes. La fe, quien está creciendo, es el espíritu, ¿verdad? La luz de la palabra que se está sobredimensionando en su vida. Y eso es importante que usted lo sepa, ya que esto nos va a traer a nosotros bastante beneficio espiritual. Porque usted sabe, ¿verdad?, que esta vida va a terminar, tarde que temprano. Tarde que temprano va a tener su final, tiene un tiempo, una fecha de caducidad, no, pero sabemos que va a llegar a un tiempo. Pero más allá, también nosotros estamos seguros de que el Espíritu eternamente. Y la Biblia dice que nosotros hacemos caso bien al hacer caso. La Biblia dice, mis amados hermanos, que vamos a esta noche a estar compartiéndoles acerca de lo que es la casa de oración. Mira qué importante es esto, porque es a veces un poco como que deja mucho que pensar, ¿verdad? Lo que vamos ahora descubriendo a nivel de la palabra del Señor, lo que estamos ahora viendo, es importante que nosotros vayamos a hacer algunos apuntes esta noche, porque por así decir, hemos tenido como una identificación con la iglesia hace algunos meses atrás, cuando todavía esto estaba permitido, ¿verdad?, reunirnos por este tema de la pandemia. Hemos tenido quizás una diferenciación y hemos hecho algunas cosas marcadas que no estaban equivocadas, pero tampoco estaban en el blanco. Por ejemplo, hoy le voy a hablar acerca de la casa de la oración o la casa de oración, porque creo yo que la oración no es algo, no es un don, no puedo llamarle yo solamente un ministerio, no. Yo creo que la oración no es algo optativo en la vida de la gente. La oración no es algo como que yo hoy estoy de humor y tengo que orar. La oración no es algo como que yo tengo un problema y ahora sí tengo que orar más. La oración no es optativa. La oración no es que cuando me vaya bien yo solamente dé oraciones de acciones de gracias, sino que la oración definitivamente no es algo que para nosotros debería ser temporal, no es algo que está hecho para nosotros de una forma
como que hoy sí voy a orar, mañana no voy a orar, pasado sí tengo ganas de orar, y a veces hemos enlazado nuestra oración a nuestra emoción y hemos hecho oraciones no bajo la voluntad del Señor, sino que hemos hecho oraciones basados en un sentimiento, basados quizás en una necesidad, cuando a veces hemos estado un poquito lejanos de la bendita voluntad del Señor. Por eso esta noche quiero que vayamos haciendo ¿qué le digo? Vayamos entrando en un cauce, ¿verdad? Vayamos entrando en una forma específica de comprender qué es la oración. Por eso digo, no es algo optativo. El que ha nacido de nuevo tiene el deseo de comunicarse con su Padre, comunicarse con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y eso se puede hacer a través de la oración. Les repito, la oración no es algo optativo, la oración no es algo como que yo quiero ahora y mañana no quiero, no. La oración es algo que debería ser en nosotros llevado de una forma disciplinada. Por eso, nosotros le decía que hemos hecho algunas separaciones, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida cristiana, nuestra vida evangélica. Por ejemplo, hemos pensado que la oración solamente era para el templo. Y en las casas, bueno, orábamos por los alimentos, orábamos por algunas circunstancias, situaciones, pero no hemos llevado la debida práctica de la oración. Y definitivamente al no orar en nuestra vida diaria, al hacerlo en nuestras casas, porque ahora no hay templo donde ir a orar, es como que algunas personas, creo que no todos, pero algunos, no sé si decirles la gran mayoría, como que han entrado en una tibieza, ¿verdad? Como que, bueno, la oración no la ven como algo fundamental, no la ven como algo elemental en sus vidas, cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos. El Señor Jesucristo hablaba muchísimo de la oración. Se acercó a sus discípulos la noche que Él fue arrestado y les dijo: ni una hora habéis podido orar, ni una hora habéis podido estar ahí en la comunión, ni una hora. Y después le dice: vayan a velar y vayan a orar para que no entren en tentación. Entonces, si el Señor recomendó, Él hizo el apunte, Él recalcó. Yo considero que lo que tenemos nosotros que ir aprendiendo es acerca de la oración, que es algo sumamente importante, le decía, porque no solamente nosotros podemos estar pensando que la oración era parte de la iglesia, que la oración era parte de la vida cristiana, cuando en realidad no es así. La oración es vital en nuestras vidas. La oración es el respirar de nuestras vidas. La oración es la parte medular, si vale el término, para que todos nosotros podamos caminar conforme al agrado de nuestro Dios. Por eso yo en esta hora le animo en el nombre del Señor Jesucristo a que usted pueda hacer un esfuerzo, hacer una forma de vida, no solamente basada en el escuchar, sino debería ser una forma de vida en la oración, porque le vuelvo a repetir, lo que menos va a querer el enemigo, la carne, lo que usted quiera, es que nosotros tengamos una vida de oración. Lo que menos va a querer, hermano amado, es inclusive nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Es que nosotros vayamos a orar, vayamos a clamar. Pero le vuelvo a repetir, no existen cambios en nosotros, no existen mejoras en nosotros, si no llevamos una vida de oración, si no llevamos una vida de doblar, como alguien diría, ¿verdad?, las rodillas delante del Señor. Le vuelvo a repetir, el ministerio del Señor Jesucristo estaba identificado más que por los milagros, que eran el resultado de la oración, más que por la sabiduría, que también era resultado de la oración, más que por todas esas cosas. El ministerio del Señor Jesucristo estaba basado en la
en la oración. Él dice que se puso a ver a Jerusalén, dice que él lloró, hizo una oración. A Pedro le dice: Pedro, te han pedido para sandearte, pero yo he rogado al Padre. ¿Y cómo ha rogado? A través de una oración, que tu fe no te falte. Entonces, déjeme decirle que el ministerio del Señor Jesucristo estaba basado, estaba fundamentado en la oración. Él pasaba noches íntegras bajo una atmósfera del Padre, bajo una atmósfera de oración. Es algo que se ha descuidado en las iglesias, es algo que no hemos hecho quizás el hincapié necesario de orar, de buscar, de clamar, de pedir a Dios que haya una manifestación, haya un despertar en nuestro espíritu de la oración. Porque déjeme decirle que esto va más allá de que yo quiero orar, ¿verdad? Yo tengo el deseo de orar. Yo quisiera orar un poco más. Esto va más allá. Este es un despertamiento de parte del Señor. Y la oración, a veces nosotros solamente la hemos hecho en las iglesias, ¿verdad? Hemos sido muy buenos orando en las congregaciones, orando con grupos de hermanos, con grupos de amigos, en lugares públicos, como usted quiera, pero hemos descuidado la vida, el respirar, la base, la esencia de todo esto, que es justamente la oración en la casa. Y aquí le quiero enseñar algunas cosas que para mí son importantes que las vayamos a conocer esta noche. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el verso 12, se habla de algo que está obviamente relacionado a la oración. Es un punto importante, porque le dije, no le voy a hablar de la oración del templo, que quizás lo hemos practicado, ¿verdad? Como iglesia, como hermanos, como líderes. Quizás hemos practicado la oración en la iglesia, en un ministerio, hemos orado por alguien en alguna casa, pero lo que le quiero hablar es de la oración, cómo la oración puede surgir en nosotros, cómo que hace la oración en medio de nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que yo estoy preparado para hacer una oración? ¿Cómo yo puedo saber que lo que estoy diciéndole a Dios está correcto? Porque déjeme decirle que el Señor Jesús dice que no dijo ni una palabra más ni una palabra menos. O sea que la oración del Señor Jesucristo fue tan certera, fue tan exacta, fue tan perfecta, creo que no hay otra palabra, más hermosa que esa, que lo que él le pedía, pues el Padre le respondía. Porque dice la Biblia algo bien cierto. Él dice: Padre, te doy gracias. Recuerda cuando hizo el milagro de los panes y los peces, dice: Padre, te doy gracias porque sé que siempre tú me oyes. O sea, y en ese momento se produce el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando yo voy a entender algo, que el templo donde yo iba, la iglesia donde yo me congregaba, es un lugar, es verdad, un lugar importante donde tenemos que nosotros valorar. Quizás hemos tenido algún tiempo de valorar el lugar físico, pero ahora la Biblia se refiere y nos refiere a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. O sea que ahora aquí hay un templo, ¿verdad? Somos la iglesia móvil, o la iglesia, ¿qué le diría? La iglesia que tiene un movimiento, la iglesia que se está moviendo, una iglesia movible, una iglesia móvil, activa. Somos nosotros la iglesia, somos nosotros el templo, así dice la Biblia en Corintios, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces lo que Dios quiere es que en este templo nosotros podamos definitivamente tener acción, podamos tener oración, podamos tener no como algo optativo la oración, no como una oración de te doy gracias por los alimentos, oro por mi familia, oro. No. Que tengamos un tiempo de intimidad con Dios, que tengamos un tiempo de acercamiento, de conocimiento de Dios. Lo que Él quiere para nosotros lo vayamos aprendiendo. Entonces dice el Evangelio de Mateo, capítulo 21, el verso 12, de la siguiente manera. Mire, acompáñeme, si usted ahí está en la pantalla, le vamos a indicar. Dice la Biblia: y entró Jesús, dice la palabra, en el templo de Dios. Ahora escuche bien esto. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de todos los que vendían palomas. Mire, qué tremendo fue esto, porque yo quiero enseñarle esta noche 3 cosas bien importantes, ¿verdad? Hasta 4 cosas quisiera enseñarle, pero vamos a ver si el tiempo nos va a dar para esto. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesucristo en este versículo entró al templo de Dios. Y no se olvide que nosotros somos el templo, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces dice que el Señor Jesús entró al templo y dice que
echó fuera a todos los que vendían y compraban. La mesa de los cambistas. Ahora, aquí hay cosas que a mí me llaman la atención. ¿Por qué le digo esto? Porque imagínense, vuelva un momento a esa escena hace miles de años atrás, cuando el Señor Jesucristo llegó al templo de Dios, al cual muchas veces nosotros nos hemos equivocado, ¿verdad? Hemos pensado que el templo del Señor era un lugar de reunión, era un lugar, un lugar de concentración, un lugar donde vemos a los hermanos. Hemos confundido que el templo donde antes nos congregábamos era un lugar de show, ¿verdad? O de otro tipo de cosas. Cuando en realidad el templo del Señor dice que tenía otro objetivo. Y desgraciadamente, no lo digo por nosotros, gracias al Señor, ¿verdad? Pero el templo se ha convertido en algún momento, es solamente en lugar de reunión. Nos vemos en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Si tenemos una actividad en la congregación, es que tenemos que ir. Le hemos quitado el verdadero valor, la esencia, por un lado, del congregarnos. Era un día normal donde habían, dice la Biblia, cambistas, y esta palabra me llamó la atención porque dice que el Señor volcó las mesas de los cambistas. Los cambistas eran una especie de, ¿qué le digo? Una especie de banqueros. La Biblia dice que eran gente que sabía hacer bien los negocios. Los cambistas eran como banqueros, ¿verdad? Que agarraban y hacían buenos negocios, obviamente. Cuando llegaba la gente de muy lejos a ofrecer un sacrificio al templo, los cambistas les vendían a muy alto precio, especulaban con los animales que iban a ser sacrificados en el templo. Estos eran los cambistas. Y todo eso se había convertido en un negociado. Imagínense, ¿verdad? Como se ve en otros lugares, en otros países y en otros planetas, donde el templo se ha convertido en un lugar de lucro, se ha convertido en un lugar de ganancias, donde solamente la mirada ha sido puesta en el dinero de la gente, pero no ha sido puesta en lo que el Señor Jesús quería que vayamos a mirar. Por eso quiero que entienda por qué las iglesias no tuvieron el poder, no tuvieron la fuerza, no tuvieron, la manifestación de parte de Dios. Si estamos hablando de algo tan literal a lo que antes nosotros asistíamos, ahora tenemos que empezar a ver algo espiritual que debe suceder dentro de nosotros. Y esto es el templo del Espíritu. Por eso yo le pido que usted esté atento y que usted pueda entender lo que estamos esta noche compartiendo. Entonces, era un día normal, era un día de negocios, era un día donde se estaban haciendo todas las actividades de forma normales, se estaban vendiendo, se vendían ovejas, ¿verdad? Se vendían palomas, y la paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Como que se vendían milagros, ¿verdad? O sea, ¿quieres que ore por ti? Ok, ponga aquí su dinero, vamos a orar por la sanidad, vamos a orar por aquello. Se vendían palomas, se vendían ovejas, habían mesas son pactos, pacte ya, y aquí hay un negocio, mire, si usted pacta, usted trae tanto, usted gana esto. Entonces, eso se había corrompido totalmente. Había una corrupción total en el templo del Señor en los días del Señor Jesucristo. Y mire, qué impresionante es esto, porque cuando el Señor Jesús aparece, Él no viene a decir, oh, qué bien, miren, aquí hay buen negocio, aquí hay dinero, están prosperando los cambistas, y los que vienen de lejos compran sus animales para el sacrificio, y a mí me agrada porque están sacrificando a mi Padre. No, mi amado hermano, no, mi querido amigo, sino lo que el Señor Jesús mezcla un sentimiento de molestia con un sentimiento, creo yo, de pena por lo que el pueblo había hecho. Había desconocido el porqué original de que haya un templo. No era que la gente haga el negocio del templo, no era que se haga un negocio de la iglesia, no era que se haga un negocio de las cosas espirituales como en el día de hoy se está haciendo. Mire, dejaron a Cristo afuera. Por eso dice que Él llegó al templo, y lo que Él hace, bueno, no hace darle felicitaciones, ¿verdad? No dice que bien, mis queridos hermanos, no sé, mis compatriotas, qué bueno que en el templo ustedes se han dedicado a vender ovejas, aquí hay palomas para el sacrificio, Dios está agradecido. No.
Mire, no, no es así. A Dios no lo vas a impresionar con la gran ofrenda que lleves. A Dios lo vas a impresionar con la obediencia que demuestres en su palabra, con la obediencia que demuestres delante de Él, en base a la palabra de Dios. A Dios no se lo impresiona con ofrendas. Por eso, ¿se acuerda usted cuando el Señor Jesucristo estaba sentado frente al altar de las ofrendas? Y la Biblia dice que los ricos llevaban todo de su riqueza, lo que les sobraba. ¿Cuánto podrá ser la sobra de un rico? Me imagino que es mucho, ¿verdad? Pero todos llevaban así como para que impresionar, impactar, como que yo tengo tanto dinero y fíjense lo que estoy depositando y miren lo que yo tengo. Pero al Señor Jesús no le impresionó eso. No le impresionó las cantidades. Al Señor no le impresionó lo mucho que se llevaba o lo grande que se construía o todo el show que se hacía dentro del templo. Cuando viene la viuda pobre con 2 dracmas, que era la moneda más pequeña que había en aquel tiempo, dice que el Señor Jesús quedó impresionado con esa viuda. Por eso, para que entiéndame un poquito, por favor, porque hemos cambiado el concepto del templo muchas veces. Hemos pensado que el templo era un lugar de reunión, un lugar de música, un lugar de concierto, un lugar de alabanza. Hemos pensado que la iglesia es un lugar de show, un lugar donde sí nos vamos a ver, cuando en realidad tenía otro objetivo. Por eso no se desarrollaban los milagros, por eso no se desarrollaba el poder de Dios manifestado en esta tierra. Entonces mira lo que el Señor Jesucristo hace, algo bien impresionante. Cuando Jesús llega al templo, lo primero que hace es hacerse unas correas, ¿verdad? Él agarra y hace unas correas de aquellas y dice la Biblia que empezó a sacarlos a chicotazos a todos y cada uno de ellos. La gente podría haber dicho, ¿qué le pasa a este loco, verdad? En vez de que nos venga a elogiar qué prósperos somos, qué buenos negocios hacemos, el Señor Jesucristo agarró y dice que empezó a golpear, a patearlas. Usted se imagina a Jesucristo haciendo eso, al Cordero de Dios. Pero ¿qué pudo haberle causado semejante molestia? ¿Qué pudo haberle causado ese celo que Cristo tuvo? Si cuando veía a un enfermo se conmovía, con misericordia lo sanaba. Si cuando veía a una viuda que estaba viendo cómo su hijo era llevado al cementerio, se conmovió porque esa viuda quedó sola, sin nadie que la pueda atender, y dice que paró todo el cortejo fúnebre y levanta al muchacho, lo resucita, se la devuelve a su mamá. ¿Qué fue lo que lo movió al Señor Jesucristo a tener esa reacción? Usted se imagina agarrar las cuerdas que él había entorsalado y empezó como un chicote a sacar, a golpear a la gente. Hermano, entró en un momento de molestia. Uno tiene siempre la idea de Jesús, ¿verdad? El sanador, Jesús el que resucitaba muertos, Jesús el que levantaba paralíticos, daba la vista a los ciegos, el que jugaba con los niños. Uno tiene la idea de esa de Jesús. Jesús el muy buena gente, diríamos ahora, ¿verdad? Pero ahí la escena fue totalmente diferente. No le voy a decir encolorizado, no le voy a decir en pecado, no hablamos de eso. Jesús agarró el chicote y empezó, hermano, y empezó a golpear por aquí al que le llegue, ¿verdad? Al que le toque, le tocó. Y dice que volteaba la mesa de los cambistas, la botaba, el dinero caía, todos quedaban, yo me imagino, absortos viendo cómo es posible que ese hombre, porque Cristo era un rabí, ¿cómo es posible que un maestro, y habiendo maestros también ahí, pero cómo es posible que este maestro haga esas cosas? Porque le vuelvo a repetir, Cristo jamás vino a fundar una religión a esta tierra. Cristo vino a darle salvación y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Entonces, mire lo que sucede. Dice que hizo un cinto de aquellos, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban, negociado total, ¿verdad? Los banqueros de aquel tiempo. Dicen los que negociaban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, eso es tremendo. Eso es tremendo porque yo creo que eso está sucediendo en nuestros días, aunque usted no me lo crea, ¿verdad? Porque
quizá muchos o algunos hicieron negocio del evangelio. El negocio se paró. Yo creo que es el azote de Cristo, no con la humanidad solamente, hermano. Yo creo que es como la Biblia dice que la ira de Dios viene por los hijos de desobediencia. Yo creo que el Señor Jesús ya, hermano, ¿verdad? Porque muchos hicieron negocio de la casa del Señor, negociado del evangelio, un negocio de las cosas espirituales, que vendemos los mantos sagrados, que vendemos el agua del Jordán, que vendemos las astillas de la cruz. Perdónenme, pero eso es un negociado. Eso jamás estaba en la palabra del Señor. Eso no estaba identificado en la Biblia. Por eso el Señor Jesús, le vuelvo a repetir, usted se imagina a Cristo, al Señor Jesucristo. Usted se imagina al hombre tan tierno que me imagino todos deseaban estar con él, a su lado, cerca suyo, para verlo, para escucharlo, para recibir sus enseñanzas. Estaban ahí atendiéndolo los niños. Imagínese María que se sentaba a escuchar los mensajes del maestro, algo espectacular. Pero ese día seguramente muchos dijeron: ah, no, Jesucristo, aquí sí que se complicó la vida. Uy, aquí se le cayó la careta, se le cayó la máscara de religiosidad o de bondad. Pero fíjense cómo se ha portado. Ha agarrado un chicote y dice que ha golpeado a medio mundo y ha empezado a patear las sillas de los cambistas. ¿Qué le habrá pasado a Jesús? ¿No tendrá demonio? Como muchos decían. Pero lo que en realidad lo molestó a él es que no se estaba cumpliendo el objetivo del templo de Dios. Mira, ni con los pecadores tuvo esa reacción el Cristo de la gloria. Cuando vieron a una mujer que le fue encontrada en pleno acto del adulterio, el Señor Jesucristo la mira y dice: vete y no peques más. Pero a una mujer que fue encontrada en adulterio. Cuando estaba el ladrón en la cruz, a ellos podía haberles dicho: ustedes se lo merecían granujas, ¿verdad? Ustedes sí merecían morir, yo no. Pero le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando estaba ahí, lo fueron a arrestar, ahí estaba Judas, el traicionero Judas, hermano, le da un beso y Cristo le acepta el beso y le dice: amigo. Pero ¿qué fue lo que le molestó al Señor Jesucristo? A veces uno dice, ¿verdad? Lo que le molesta a Cristo es que nosotros no sé, lo que le molesta es que pequemos. Lo que le molesta a Dios es que yo vaya a pecar, que yo beba, que yo fume, que yo haga esto, que robe, que haga un montón. Eso le molesta. Si supiera usted que su corazón es conmovido a misericordia para que seamos perdonados. Es que lo que le molesta al Señor Jesucristo, lo que le molestó según este capítulo fue que la casa del Señor no fue utilizada para lo que debería ser utilizado. Se cambió el propósito, se cambió el objetivo, se materializó lo espiritual, se metalizó las cosas espirituales. Por eso, mire, cuando el Señor Jesucristo va, la Biblia dice que el molesto empieza a voltear las mesas, la ira, el celo por la casa de Dios, dice que lo había consumido porque ese lugar no era un lugar de negocios. La iglesia nunca fue un lugar de negocios. La iglesia nunca debería ser un lugar de negocios. La iglesia no debería ser un lugar donde la gente, si tiene dinero, puede acceder a una oración y a un milagro. No debería ser así. No debería haber el pacto, ¿verdad? Porque la mesa habla de pacto. Se pactaban en las mesas. ¿Que acaso no dice la Biblia que había la mesa del Señor y la mesa de los demonios? Que la mesa era para tener una intimidad o pactar con el Cristo de la gloria, para que comamos su carne y bebamos su sangre espiritual, me refiero, y ser participantes de esa comunión profunda con el Cristo bendito. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué el Señor volteó las mesas de los cambistas, de los negociantes? Porque yo creo que el Señor estaba enfadado porque el objetivo no era ese, no era el lucrar, no era el ganar. El objetivo era el orar, básicamente. Mire, le dije al principio, la oración no es optativa, mi querido hermano. La oración no es optativa, mi querido amigo. No es cuando los zapatos nos aprieten. La oración no es solamente es que tengo que orar. No viene así la oración. Ahora mire lo que dice un poco más allá. El verso 13 a mí me llama la atención porque, número uno, yo quiero que entienda algo para que vayamos avanzando en este asunto. Lo que Cristo de la gloria hizo fue primero purificar el templo. O sea que yo necesito que purificar mi templo.
Dice la Biblia que solamente hay dos cosas que pueden batallar, hay dos cosas que pueden luchar en uno: el amor a Dios y el amor al dinero. Por eso el Señor Jesucristo se molestó tanto. Se molestó, ¿por qué? Porque esa gente lo que había hecho es negociar dinero, ¿verdad? Por dinero. ¿Cuánta gente le dará a Dios porque piensa que va a recibir más? Perdóneme, siembra y cosecha, eso funciona con todos, creyentes y no creyentes. Aquí de lo que se trata es que, como dice la palabra del Señor, es que nosotros tengamos una purificación. La pregunta es: ¿a quién amas tú? ¿A quién has servido últimamente tú? Mire, ¿cuánta gente habrá perdido el trabajo, habrá perdido la economía, habrá perdido a un ser querido? Pero esas pérdidas a uno lo hacen sufrir, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, mi querido hermano, mi amado amigo, como dice la Escritura, lo que yo tengo que primero tener en mi corazón es la certeza de quién está sentado en el trono de mi corazón. Y ese alguien debería ser Jesucristo nuestro Señor. Porque le dije al principio, esta tierra terminará, esta tierra pasará, cielo y tierra van a pasar, pero lo que Él nos ha prometido jamás va a pasar, se va a cumplir al pie de la letra. Dice que hasta una coma y una tilde de la palabra se iba a cumplir. Pues yo le creo, y así está escrito en la palabra del Señor. Entonces, mire lo importante de esto, que lo primero que se hace es limpiar el templo. El Señor viene con el chicote, ¿verdad? Y empieza a limpiar el templo. Empieza a destrozar, hermano, las mesas, las echa a un lado, las palomas, vayan, son libres, las ovejas suelten y váyanse. Dios mío, qué impresionante. Por eso yo creo que, como dice la bendita palabra del Señor, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Por eso han visto mucha gente en las iglesias que, en vez de ser libre, ha sido cargada por un montón de cosas. Pero bueno, vamos a avanzar. Entonces, número uno, ¿qué le dije? Lo que yo necesito comprender es que Cristo tiene que permitir, tiene que darnos la luz verde, Él tiene que ayudarnos a que sea nuestro templo ahora, ya no el templo, ¿verdad?, de aquellos días, el templo de Jerusalén, sino ahora nuestro templo tiene que ser purificado. ¿Purificado de qué? De todos esos pensamientos, deseos, egoístas, materialistas. Mire, ¿por qué hay tanto problema sin ir lejos? ¿Por qué hay tanto problema en nuestro país? ¿Por qué hay tanto problema en el mundo? No porque estamos aquí con filosofías, derecha, izquierda, no, no, no. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Dice la Biblia que del corazón salen las guerras. Y no, hermano amado, no puedo creer que haya tanta insensibilidad en medio de tanta necesidad en nuestro país. De gente, hermano, que ya no comprende, que se ha embrutecido. Y la Biblia dice algo bien cierto, ¿verdad? Que el que esté limpio, límpiese más, pero que el que esté sucio, ensúciese más. Estamos viviendo esos tiempos donde el malo cada vez va a ser más malo, pero para nosotros debería correr esto, que el limpio debería limpiarse cada día más. No nos queda otra. Entonces, mire, debe haber una purificación de nuestro templo. Y más que nunca ahora, nosotros tenemos que empezar a purificar nuestra alma. Purifique su alma. Eso se llama consagración. Purifique su alma, purifique su espíritu. Mira, ¿no se ha dado cuenta que en esta pandemia ahora mucha gente recién se lava las manos, se desinfecta, cuando debería ser un estilo de vida? Otros países, en Suiza, por ejemplo, esa gente no usó ni mascarillas. Esa gente vivió la vida de la forma más normal, más común. Esa gente no tenía mascarillas encima, no hizo cuarentenas, vivió de la vida más normal, más tranquila, como si fuera una gripe. Porque había gente que estaba acostumbrada a un estilo de vida. A nosotros tuvieron que encerrarnos, perdónenme el término, como animales, para que aprendamos, porque no aprendimos disciplina, no aprendimos nosotros purificación, no aprendimos limpieza. Entonces déjeme decir algo que es bien importante. La Biblia dice que lo primero que se hace para que haya un fruto es la purificación. Entonces, mi amado hermano, este es un consejo para usted y para mí. Tenemos que purificar nuestros espíritus. Hay que purificar nuestras almas. Tenga cuidado con toda la basura que escucha, que mira, que oye. Tenga mucho cuidado porque lo quieren contaminar, lo quieren distraer del verdadero propósito y objetivo con el cual nosotros hemos sido creados, y ahora nosotros deberíamos reaccionar a lo que Dios quiere que reaccionemos. Yo veo comentarios de hermanos maldiciendo a unos, maldiciendo a otros. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No maldiga a unos y no bendiga a otros. La Biblia dice: bendice al que te bendice y bendice al que te maldice.
Que de tu boca salga agua dulce y no salga agua dulce y agua amarga cuando te conviene. Eso es de mal proceder. Eso se llama que tienes dos almas, dos corazones. Y ese hombre es inconstante en todos sus caminos. Entonces, mire, vamos a ver lo que dice el verso 13. Número 1, le dije, tenemos que saber que debe haber una purificación del templo. Número 2, el verso 13 dice algo bien importante. Aquí viene la aclaración y el porqué de la molestia de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Dice, y les dijo, ¿verdad? El verso número 13, ahí está en la pantalla. Y les dijo, escrito está. Qué impresionante es esto. Escrito está. Está escrito. ¿Qué cosa estaba escrito? Ahora ya no dice el templo, dice mi casa, tu casa. Dice, mi casa, casa de oración será llamada. No dijo casa de alabanza, no dijo casa de reunión, no dijo casa de holocaustos. Dijo casa de oración será llamada. Mas ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, mire lo que está sucediendo aquí. El Señor está haciendo la transformación de la casa de negocios, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que la gente podría tener negocios, pues claro, debería haber tenido negocios, no está mal que usted trabaje, que usted negocie, pero yo estoy hablando de las cosas espirituales del Señor. La Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, no puede haber una oración, no puede haber una vida de oración fructífera si nuestra vida todavía hay hurto. Somos ladrones. Mire qué terrible es esto. Si todavía nosotros estamos, ¿qué le digo? Con esos pensamientos de egoístas, materialistas, nuestra mente solo está en aquellas cosas. No, definitivamente nuestra vida no va a poder mejorar. Entonces lo que el Señor Jesús les dice, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, número 2, lo que le estaba diciendo es que las casas, número 1, tienen que ser purificadas. Y número 2, tienen que entenderse que la iglesia debe ser, nuestra vida también debe ser una casa, pero una casa de oración. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Nosotros tenemos que llevar una vida de comunión con Dios. Mire qué importante es esto. Y le dije al principio, ¿qué es lo que le molestó al Señor Jesús? ¿Qué es lo que le enfadó como en ningún otro momento? No le enfadó el adulterio de una mujer, no le enfadó el robo de los ladrones que murieron a la par de él, no le enfadó un muchacho que murió, no le enfadó la muerte de Lázaro, que no prefería estar con él, sino prefería estar jugando con sus amigos y no escuchando. No, lo que le enfadó es que la gente deje de vivir una vida apegada a la oración. Eso es lo que le molestó al Señor Jesús, porque Él sabe que una vida de oración nos cambia, una vida de oración nos transforma, una vida de oración hace que nosotros podamos entender el plan del Señor Jesús. Una vida de oración te hace más fuerte, una vida de oración te hace poderoso, una vida de oración te transforma la mente, el corazón, el espíritu, el cuerpo. Una vida de oración te asciende constantemente. Una vida de oración te hace feliz. Una vida de oración, esta es la base. Por eso Cristo, la gloria, se molestó y tiró las mesas, volteó las mesas. ¿Por qué hizo eso? Porque la casa del Señor se convirtió en una casa de negocios y no en un lugar, como dice la Biblia, en una casa de oración. Entonces veamos algo más que es bien importante. Número 2. Yo tengo que tener una purificación de la casa. Número 1, purificación de la casa del Señor, limpieza, ¿verdad? Número 2, que mi casa no sea una cueva. Una cueva es un lugar donde la gente se esconde. Entonces, mi querido hermano, no va a haber un despertar en nuestra oración. No va a haber una carga de oración en nosotros si todavía tengo cuevas en mi interior. O sea, vale decir, si todavía yo oculto cosas delante del Señor. Mire, Dios lo sabe todo. Si usted no lo sabía, Dios es omnisciente, es omnividente y es omnipresente. Allá donde usted se encuentra está Dios y siempre estuvo. Pero mire, por el momento creo que Él está para ayudarlo, pero no está para juzgarlo. Por el momento está para todavía extenderle la mano, porque la Biblia dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero llegarán días en que también se cumplirá la Biblia, que entonces lo llamarán, pero Él no responderá. Serán días difíciles donde la gente que va a querer buscar a Dios, pero no va a poder encontrar. Y ese va a ser un momento
crudo para las personas. Tanto así la Biblia dice que en el libro del Apocalipsis, cuando venga un juicio de aquellos, la gente deseará morirse, pero no podrá morir. Porque la Biblia dice que la muerte será tal. Entonces, vienen días complicados, mi querido hermano. Entonces, número 2. Número 3, mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 14. Esto es lo glorioso. Esto es lo hermoso. A mí me gustó mucho cuando leí estos versículos. En el verso 14 hay algo glorioso. Mire, usted tiene que practicar eso. Porque su casa no tiene que ser una cueva, tiene que ser una casa de oración. Usted no tiene que ser un hermano que oculte sus cosas delante del Señor. Usted tiene que ser una casa, usted tiene que ser una vida de oración. Ni una hora habéis podido orar, ni una hora habéis podido acompañarme en la oración, ni una hora les dijo a sus discípulos. Alguien dice que, bueno, lo mínimo es una hora. No, hermano, lo mínimo es orar sin cesar, es todo el tiempo, hablarle al Señor, pedirle al Señor. Hay gente que hasta se sueña orando, Dios mío, esa gente ya entra en otro nivel, ¿verdad? Orando y orando en todo tiempo. El profeta Elías, dice la Biblia, yo en la presencia de Dios en la cual yo vivo. O sea que Elías era un hombre tan impregnado de la presencia que sus palabras eran oraciones al Padre. Bueno, leamos lo que dice el verso 14. Dice la Biblia algo bien bonito. Y vinieron a él, dice, aquí en el verso 14, está en la pantalla, ya le va a salir ahorita, dice, y vinieron a él en el templo, dice, ciegos y cojos, y los sanó. Qué glorioso es eso, ¿verdad? De una cueva de ladrones, después que viene la purificación, porque lo primero fue cueva de ladrones, ¿verdad? Esa gente haciendo negociados en el templo, ¿verdad? Esa gente, hermano, dándole más tributo al que tenía plata, y al que no tenía lo desechaban, como dice Santiago, que lo hacían sentar en primeros asientos, en primeras filas, a los que sí tenían la capacidad de pagar su boleto, si vale al término, ¿verdad? Este tiene plata, pónganlo en la zona VIP. Este no tiene plata, que se vaya a sentar al último. Dios de la gloria, ¿dónde ha habido eso, hermano? Por eso la palabra del Señor dice esto, que esa casa, la casa del Señor, el templo, la habían convertido en cueva de ladrones. Cristo la identifica. Número 2, la purifica, y dice ahora será llamada casa de oración. Y cuando Cristo llama casa de oración, dice que se acercan los ciegos y los cojos. Usted sabe, ¿verdad?, que los ciegos y los cojos era gente que no generaba, no tenía recursos. ¿Cuánta gente, porque no hemos entendido qué era la iglesia, el templo, vivió alejada de la salvación por culpa de haber convertido la iglesia, la casa de oración, tristemente en una cueva de ladrones? Entonces, mire lo importante que tenemos que aprender, que cuando Cristo ve cueva de ladrones, la purifica, casa de oración, ¿el resultado cuál fue? Dice que los ciegos y los cojos se acercaron, y dice que el Señor los sanó, se acercaron ellos. Entonces, ahora usted tiene que convertirse en una casa de oración, porque por eso no se olvide, somos templos del Espíritu Santo. Usted es una casa de oración. Usted tiene que orar. Mire, yo no le digo, le desafío, porque esto no son retos, hermano. Yo no le voy a decir a que usted no puede. No estamos jugando aquello. Eso ya es para los niños, mi amado hermano. No le voy a decir, le desafío, pruébelo. No, porque la oración no es optativa. Pero sí le voy a dar una luz de todo esto. Que si usted comenzaría a orar, a tener comunión con Dios, la gente se le empezaría a acercar, a pedir favores, a pedir consejo, a pedir apoyo. Porque cuando usted está en comunión con Dios, Dios se encarga de traer a los cojos, a los ciegos, a los hambrientos, a los necesitados, a los pobres. Porque en ti va a encontrar la gente bendición. Porque en ti la gente va a encontrar provisión. Pero si tú dices, pero si estoy más fregado que cualquier cosa, no tengo nada para dar. El día que tú entras a una vida de oración, una vida de comunión con Dios, se van a acercar los necesitados. Vale decir, si no me entendiste hasta ahora, que tú ya no vas a ser un necesitado. Porque la palabra dice, hermano, que Elías, el profeta Elías, en plena crisis, había una crisis energética, no había lluvia, no había comida, no había alimento, 3 años y medio que no había que comer en aquel lugar. Y dice la palabra del Señor
que los cuervos le llevaban comida. Pero cuando ya se movilizó de aquel lugar del estanque donde él estaba viviendo, cuando se va a la casa de la viuda, imagínense, Elías, un hombre de oración. Tal vez tú no tengas nada ahora, no tengas nada que dar, pero si te conviertes en un hombre, en una mujer de oración, tú vas a poder ser bendición a los demás. Eso quiero que entienda y que quiero que quede claro. Le doy hasta con ejemplos bíblicos. Mire lo bonito de esto. Entonces, Elías va a la casa de la viuda y le dice, dame a mí primero. Y la viuda le dice, pero ¿cómo te voy a dar? Si apenas tengo un poco de harina y un poco de aceite, me voy a hacer unas cuantas tortillas y después comemos y vamos a esperar a morirnos. Pero así es nuestra vida. Pero esta mujer le dio a él y dice que no le faltó comida, no le faltó, las tinajas se les llenaron. La harina había en sobra, las tinajas se le llenaron de aceite. Era un milagro que había sucedido. ¿Por qué la gente no ha estado experimentando milagros en su vida personal? Con bendiciones, con posesiones, con revelaciones, con sueños del Señor, porque no hemos tenido templo, no hemos tenido casa, hemos tenido cueva de ladrones. Le hemos robado la oportunidad a nuestra familia, le hemos robado el tiempo, le hemos robado la oportunidad, le hemos robado muchas cosas, hermano, a nuestros seres queridos, le hemos quitado cosas. Es que estoy cansado, estoy ocupado, estamos con el celular, le estamos robando algo a ellos. Y es hora de resarcir los daños. Tienes que dejar de ser una cueva de ladrón. No podemos vivir en una vida de hurto, robándole a nuestra familia el tiempo, robándole el tiempo al trabajo, robándole cosas. No podemos vivir. Por eso el Señor Jesús dijo, ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Y cuando Él viene, identifica el mal, cueva de ladrones. Él purifica la cueva de los ladrones y dice, ahora serán llamados casa de oración. Y después la gente necesitada se acercó a Él, al que estaba en el templo, a Cristo. Y dice la Biblia que Él los empieza a sanar. Entonces aquí viene la respuesta, mi querido hermano, mi amado amigo. Conviértete en una persona de oración. Vive una vida de oración. Dios va a traer gente necesitada a ti. Cuando Dios traiga necesitados a ti, escúchame y entiéndeme, tú dejarás de ser un necesitado. Anótelo, escríbalo en su corazón. El día que tú te conviertes en una persona de oración, Dios traerá necesitados, traerá ciegos, gente sin visión, no sabe lo que va a hacer en esta vida, que no sabe dónde se va a dirigir, no sabe cómo va a criar, no sabe cómo va a tener la relación con su cónyuge, no sabe cómo entablar la vida, la amistad, el negocio. Está como ciegos porque quizá maldijeron a sus padres. Es la causa de la ceguera de la visión. Traerán ciegos a tu vida, gente que no tiene visión. Entonces tú tal vez digas, pero pastor, yo estoy más perdido que los ciegos, ¿verdad? Pero el día que te conviertes en gente de comunión, de oración, Dios te dará la capacidad no solamente de ver, sino te dará la capacidad de guiar a los ciegos. Mire, dice la Biblia que cojos se acercaron a Él. ¿Quiénes son los cojos? Los inestables, que están y no están. Tal vez tú digas, pero pastores, yo soy un inestable, yo a veces oro de vez en cuando, a la iglesia iba una vez al mes. ¿Cómo yo voy a establecer a alguien? ¿Cómo voy a estabilizar a alguien? Yo era más cojo, era paralítico. Conviértete en un hombre, conviértete en una mujer de oración, porque ahora más que nunca la gente va a necesitar luz en tanta tiniebla. Ahora más que nunca la humanidad va a necesitar gente que tenga luz, que tenga dirección, que tenga estabilidad, gente diplomada. Ahora más, no gente con plata, no le estoy hablando de eso, porque la plata en este tiempo ya no está sirviendo, mi amado. Va a necesitar gente que esté plomada, que esté firme en las cosas, firme en lo emocional, con una visión clara, que no se desanime, que no se caiga, que se mantenga en pie. Eso es lo que la gente va a necesitar. Entonces la Biblia dice que cuando Cristo vio casa, cueva de ladrones, Él dijo, esto hay que limpiar. Para que funcione, esto hay que limpiar. El Señor vino, hermano, echó fuera a todo mundo. Ahora esto será llamado casa de oración. Le cambia el título, ¿verdad? Casa de negocios, lo da la vuelta y dice, ahora eso es casa de oración. Todos shut up, todos callados, amukin, y entonces empiezan a presentar los cojos y los ciegos.
Y la Biblia dice que a todos los sanó el Señor. Qué glorioso es eso. Pero mire, hay todavía algo más, el verso 15 que quiero que lo leamos y ya vamos a terminar. Porque me gusta, yo quiero que veamos esto, hermanos, es impactante para mí, es de mucha bendición. Entonces, la cueva de ladrones se convierte en ¿qué? Cueva de ladrones, casa de oración, es purificado, tu templo debe ser purificado, tu mente tiene que ser purificado. La Biblia dice que aquí viene un examen, ¿verdad? Para saber si estás puro o no. Para el puro, todo es puro. Para el corrompido, todo es corrompido. Para el puro, todo es puro. Mas para el corrupto y para el sucio, todo es sucio. Así de sencillo es. Entonces, mire qué tremendo es esto, porque la cueva de ladrones, hay que quitarla de nuestra vida. Tienes que purificarte. Por eso dice en el libro de los Efesios, hermano, el que robaba ya no robe. Sencillo. Ya no seas ladrón, dice. Ya no le robes. El que robaba ya no robe. Ya no le robes tiempo, ya no le robes dinero, no robes palabras, no robes dinero, no robes. Ya no robes. Dice la Biblia, el que robaba ya no robe más. El que dice, alejen de ustedes toda gritería, todas maldiciones, todos los disparates. Purifica tu templo. No seas una cueva de inmundicia, una cueva de ladrones. Tienes que purificar tu templo. Dice, quiten todo enojo, quiten toda amargura. No puedes vivir como un caldo de cultivo para el infierno, porque tú eres lo más cerca al infierno, lo más cerca al cielo. Tú decides eso. Deja que Cristo purifique tu vida. Esta es una noche de oportunidad. Esta es una noche donde tú puedes, como decían antes, ¿verdad? La mano al pecho y decir, sí, perdóname, Señor, yo quiero cambiar. Y no esperes que llegue el latigazo. Cristo, hermano, solo Dios sabe a cuántos latilló, hermano, y a cuántos marcó el cuero, ¿verdad? Y de cuántos tuvo que tirar las mesas y hacerlos entrar en quiebra. Tirar las mesas, entraron en quiebra económica para darse cuenta que eran ladrones y empezaron a ser gente de oración. Entonces, no esperes que tu economía se venga al piso. No esperes que te venga un azote del Señor, porque la Biblia dice que los azotes a veces eran enfermedades. ¿No se da cuenta que el mundo está bajo un azote? Entonces no esperes que venga un azote sobre tu vida. No esperes perder tu economía. No esperes perder tu trabajo. Y si ya lo perdiste, no te endurezcas en tu corazón como el faraón, que cada vez, en vez de sensibilizarse, se ponía más terco, más testarudo, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro. Al final perdió a su primogénito. Y cuando perdió a su primogénito, dice, ahora sí váyanse, pero salió con ira a buscar a los israelitas. Y dice que su ejército, el mejor del mundo para aquel tiempo, uno de los mejores, dice que queda anegado en el mar. Por favor, si tú te has dado cuenta que tu templo está contaminado, que tu templo se ha vuelto una cueva donde no solamente hay hurto, una cueva donde hay obviamente oscuridad, hay ignorancia de las cosas de Dios. Si tu cueva se ha convertido en un lugar de dolor, de penumbra, cueva, imagínense, cárcel. ¿Cuánta gente estará viviendo en cárceles emocionales, en cárceles espirituales? ¿Cuánta gente estará viviendo en cárceles, qué le digo, de amargura, de odio, de rencor, de frustración? ¿Cuánta gente tendrá cosas ocultas, guardadas, que nadie las sabe, pero Dios te está diciendo esta noche, sal de esa cueva? Entonces mira lo que sucedió. Cueva de ladrones, les dijo. Cuando Elías, el hombre de oración, se metió en una cueva, le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Ese no es tu lugar. Cueva no es para ti, porque tú eres un hombre de oración. Sal, lo sacó inmediatamente. Por eso es bueno ser una persona de oración. Cueva de ladrones, los purifica. Ahora le cambia el nombre, casa de oración. Tú tienes que ser un hombre de oración, tienes que ser una mujer de oración, un hombre de intercesión, un hombre de oración. Tienes que pedirle a Dios que te dé un espíritu de oración, un espíritu de intercesión. Tienes que pedirle a Dios que ponga en ti la carga y la necesidad de orar por ti y por los demás, por lo que sucede en nuestro país. Tienes que pedirle a Dios que te dé un espíritu de oración. Y número 3, una casa de poder, porque cojos, ciegos comienzan a venir, necesitados. Entonces te dije, mucha gente necesitada te va a buscar si te conviertes en una persona de oración. Mire el verso 15, qué bonito, y con esto terminamos. Hay algo bien importante que dice aquí en la palabra del Señor. Dice, pero los principales, esos nunca van a faltar,
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, Dios santo, que no se hacía antes, ¿verdad? Ni con palomas, ni con ovejas, ni con sacrificios, ni con pactos, ni con aquello, no sucedía nada. Dice la Biblia que viendo ahora los principales y los escribas sacerdotes, las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, dice que no, tristemente no se alegraron, dice que se molestaron. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad, porque la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que mama, dice que se fundan las fortalezas. De la boca de los niños y de los que se mama, dice que se fundan las fortalezas. Ellos dijeron, Hosana al hijo de David, y dice que ellos se indignaron. Qué tremendo es esto, hermano, porque en vez de que ellos se sientan felices y digan, gloria a Dios, el ciego de mi amigo ahora ya está mirando, el cojo de aquel ya está caminando, les molestó que esto, en otras palabras, ¿verdad? Les molestó que el negocio les haya quebrado. Dice que les indignó, dice que les molestó, dice que les dolió en el corazón porque se les acabó el negocio. Entonces, mire, número uno, ya con eso termino para que usted me entienda. Número uno, se identifica. Casa o cueva de ladrones, cueva contaminada, cueva de amargados, enlutados, afligidos, como la cueva de David. Cada vez que usted ve una cueva, no se junta gente buena. Dice el Señor que le cambia la perspectiva y la transforma en casa de oración. Conviértase en gente de oración. Número 3, dice la Biblia que vienen los ciegos y los cojos, una casa de poder. Y número 4, se convierte en una casa de alabanza perfecta. Hemos confundido, ¿verdad?, que la alabanza es cantemos y gloria a Dios. La alabanza, la adoración es una vida de sacrificio continuo todos los días y a cada momento. La casa de la alabanza es un continuo sacrificio de una vida recta, de una vida derecha, de una vida agradable para con Dios. Por eso déjeme decirle esta noche, yo confío con todo mi corazón que el Señor derrame sobre usted un espíritu de oración. Que usted le pueda decir a Dios en su breve oración, Señor, necesito que derrames en mí un espíritu de oración, necesito que me des un espíritu, un deseo, que pongas en mí una carga de oración, porque definitivamente si no, no vamos a poder avanzar, mi querido hermano. Usted ahora más que nunca debe salir de esa cueva. Cuevas de desesperación, cuevas de desaliento, de desánimo, de desgano. Usted tiene que salir de esas cuevas. No le están ayudando para bien, están siendo un estorbo en su vida. Por eso le vuelvo a repetir, si usted no toma conciencia, no hace una introspección, ¿verdad? No se analiza y no piensa y dice, bueno, creo que aquí hay cosas que tengo que cambiar, aquí hay cosas que tengo que mejorar, pues definitivamente ese templo no va a ser un templo de oración. Usted necesita hacer una purificación antes que llegue el azote, antes que llegue el voltear la mesa, pérdida económica, antes que llegue el azote, enfermedad, muerte. Haga usted y convierta usted su vida en una vida de oración. La Biblia dice, mi amado hermano, que somos el templo del Espíritu Santo. No sé qué habitará en tu templo. Tú lo sabes por tus acciones y por tus actitudes. La Biblia dice en el libro de los Efesios que hay templos contaminados dados a la idolatría. No sé con qué pasa más tiempo. Y la Biblia también nos habla de que hubo el tiempo en que la gente pudo escuchar, pero no quiso. Dice que todos pudieron oír la voz de Dios, pero no todos obedecieron. Es algo bien triste que la gente hoy escuche el mensaje, tenga la palabra de Dios de diferentes maneras, de diferentes formas, que tenga la palabra del Señor por estos medios, predicadores, famosos, no famosos, estén nutriendo su vida con la palabra, pero qué triste es que no la obedezcan, qué triste es aquello. Y la Biblia dice en el libro del profeta Samuel que la gente que no obedece la palabra del Señor es como idólatra o es como adivina, como brujos e idólatras. Por eso la palabra del Señor debería traer provecho a nuestras vidas. Que esta noche usted pueda hacer un análisis de su vida, no de los demás. Esto no es una palabra para que usted juzgue al vecino, al amigo, al hermano, no.
Es una palabra donde como un espejo nos veamos nosotros primero. Una palabra que debe traer a nosotros primero un arrepentimiento profundo de hacer cosas o dejar de hacer otras. Y si usted no llevaba una vida de oración, yo le animo, yo le aconsejaría y yo le pediría que usted le pueda rogar al Señor que le envíe un espíritu de oración, una carga de oración. Qué triste sería que Cristo el Señor nos diga en nuestros días: ni una hora habéis podido orar, ni una hora habéis podido velar conmigo, ni una hora. Yo no sé cómo anda el tiempo de su oración, pero si usted quiere dejar de ser un necesitado, quiere dejar de ser un inestable como los cojos, quiere dejar de ser un ciego que no tenga visión como los que se acercaron en el templo, usted necesita salir de la cueva de ladrones y volverse un hombre de oración para hacer una casa poderosa y para convertirse en una casa perfecta de alabanza o de alabanza perfecta. Lo bendigo con todo mi corazón esta noche y le pido a Dios que pueda producir ese espíritu en usted. Permítame hacer una oración por usted, con usted y con todos los que están cerca suyo. Sería hermoso que usted no solamente, sino que toda la familia que está reunida ahí con usted puedan convertirse en casa de oración. Qué hermoso sería que usted y los suyos sean casa de oración. Y no solamente uno esté luchando, bregando porque las cosas cambien, sino que realmente sean casa de oración. Hagamos una oración y pidámosle a Dios que nos auxilie. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tus hijos e hijas que están en sintonía. Te rogamos por que tú puedas auxiliarlos, puedas ayudarlos, Señor, y que sobre todo nosotros derrames un espíritu de oración. Un espíritu, Señor amado, que pueda producir en ellos ese diálogo contigo, ese hablar, Señor, ese acercamiento con tu presencia. Señor, pon esa carga de oración sobre nuestras vidas, no solamente por nuestras necesidades, sino por nuestro país, los gobernantes, porque Dios mío, tú alcances a esta gente que no te conoce y tú los traigas a un bien, a una misericordia de salvación. Señor, hoy confesamos que nuestras vidas han sido como esas cuevas contaminadas, pero que hoy día, Señor, queremos que lleven el nombre de casa, pero casa de oración. Queremos ser casa de oración. En el nombre de Jesús, casa de oración, templos de oración, para que los necesitados vengan y tengamos casa de poder y seamos casa de alabanza perfecta. Te rogamos con todo nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén, Señor Jesús. Dios lo bendiga, mi amado hermano. Ha sido para mí un privilegio de verdad haber compartido con usted estos minutos. Me gozo mucho de que nos esté siguiendo por las redes sociales. Estemos atentos, vamos a abrir algunos cursos por Zoom para que podamos tener una comunión, una comunicación mucho más fluida, lo podamos ver y usted también nos pueda ver y ahí tengamos reuniones ya muy pronto. Considero que esta semana que viene estaremos haciendo algunos cursos, pero estemos atentos. Le mando un abrazo, que Dios lo bendiga mucho. Estemos orando por nuestros gobernantes. Yo le pido por favor, estemos orando por nuestro país que tanto necesita nuestra oración, que tanta maldición le han echado, que tanta violencia se está levantando. Oremos porque Dios se manifieste con su poder. Oremos para que la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la solución llegue a las autoridades y a todos aquellos que están en eminencia, que están en poder o están en diferentes estados sobre la población. Oremos por todas aquellas cosas. Bendecimos este país, bendecimos esta hermosa nación que Dios nos ha dado. Bendigo su vida, su familia, su casa, su salud, su economía sea bendita en el nombre del Señor Jesucristo. Así como dice el libro de Deuteronomio 28, que las bendiciones que están en el libro vengan tras nosotros y nos alcancen en el nombre de Jesús. Lo bendigo y será con nosotros hasta otra oportunidad. Paz del Señor.